corazón del maestrazgo turorense se alza un pueblo que ha resistido el paso del tiempo, la Iglesia del Cid. Declarado conjunto histórico-artístico, cada rincón guarda leyendas, memoria y belleza. Bienvenidos a la Iglesia del Cid. En las profundidades del antiguo ayuntamiento se esconde uno de los rincones más impactantes de la Iglesia del Cid, el calabozo medieval, construido con muros de piedra y barrotes de hierro forjado. Este pequeño espacio conserva el eco del pasado. Aquí en la penumbra se retenía a los prisioneros mientras esperaban juicio. Las marcas de las paredes, el aire denso y el silencio nos transportan a siglos atrás, una época de justicia austera y vida dura. Visitarlo no es solo mirar una celda, es asomarse a la historia más cruda del pueblo. Herederos y decide vender la casa, como he dicho, y ella vivía en Castellón ciudad. En Castellón tenía... En el corazón de la Iglesia del Cid se alza la imponente Casa Aliaga, también conocida como la Casa Grande, construida en el siglo XVII. Esta majestuosa vivienda mobiliaria es uno de los máximos exponentes de la arquitectura civil aragonesa de la época. Durante generaciones fue símbolo de poder económico y social de una familia que dejó huella en la historia del pueblo. Al observar su fachada de sillería, los balcones de hierro forjado y el gran escudo heráldico que corona la entrada, uno comprende que no estamos ante una casa cualquiera. Cada detalle arquitectónico habla de un tiempo de señoríos, privilegios y un profundo arraigo de estas tierras del maestrazgo. Pero lo que realmente da vida a este recorrido es la mirada de quienes conocen el alma del lugar. Gracias a Mari Carmen Roig, guía del lugar, gran conocedora de la historia de la Iglesia del Cid, pudimos adentrarnos en la casa como si viajáramos en siglos atrás. Con pasión y respeto y un profundo amor por su patrimonio, Mari Carmen nos guió por las instancias llenas de memoria, amplios salones, techos altos, vigas de madera, mobiliario original, objetos cotidianos que conservan el espíritu de quienes vivieron aquí. Gracias a personas como ella, que estas casas no se convierten en simples edificios silenciosos, sino en lugares que respiran, que hablan, que emocionan. La Casa Aliaga no solo es una joya arquitectónica, es una cápsula del tiempo, un reflejo del esplendor de otra época y también un homenaje a quienes como Mari Carmen mantienen viva la historia y la comparten con orgullo. En el corazón de la Iglesia del Cid se alza el Palacio Matutano d'Auden, una joya barroca del siglo XVIII, que en su día fue símbolo de nobleza, poder y prestigio. Hoy, este majestuoso edificio ha renacido convertido en un hotel-restaurante de lujo, donde cada rincón conserva la esencia del pasado, pero con el confort y la elegancia del presente. Recorrer sus estancias es viajar en el tiempo, techos altos de piedra noble, detalles cuidados y una atmósfera que invita a quedarse. Gracias a la generosidad de Jorge Sáez, encargado del lugar, pudimos descubrir este espacio por dentro y compartirlo con todos vosotros. El Palacio Matutano d'Auden no solo es patrimonio arquitectónico, es historia viva. Y sigue escribiendo su historia, día a día, en cada experiencia que ofrece. Presidiendo el casco histórico, la Iglesia de la Purificación es el alma espiritual de la Iglesia del Cid. Construida entre los siglos XVII y XVIII,
Esta iglesia barroca destaca por su imponente torre campanario y su sobria belleza de piedra. En su interior, la luz natural resalta los retablos, las bóvedas decoradas y la serenidad que solo se siente en lugares sagrados. Es un templo que no solo guarda fe, sino también arte, silencio e historia. Cada campanada resuena como un eco del tiempo, recordándonos que la iglesia ha acompañado al pueblo durante siglos y sigue siendo su corazón. Entre las calles empedradas, el antiguo lavadero de la iglesia del Cid aún conserva el murmullo del agua y el eco de las conversaciones de antaño. Allí, entre piedra y madera, las mujeres del pueblo se reunían no solo para lavar, sino para compartir la vida cotidiana. Hoy, el lavadero es un rincón lleno de memoria, donde el tiempo parece haberse detenido. Situada junto a la plaza, la Casa Esteban, también conocida como Casa Guijarro, es uno de los mejores ejemplos de la arquitectura civil en la iglesia del Cid. Hoy, su presencia sigue hablando del linaje y la importancia que tuvo una vez esta familia en el corazón del pueblo. El portal de San Pablo, una de las antiguas puertas de entrada al pueblo, nos despide con la misma calma que ha visto pasar siglos de historia. Y yo también me despido por ahora. Gracias de corazón por acompañarme en este viaje por la iglesia del Cid. Sigamos descubriendo juntos lugares con alma.